y los médicos. Uno es pensar que estoy bien porque me siento bien, porque muchos pacientes, el gran problema que tenemos en la hipertensión es que el paciente se siente bien y entonces es difícil que un paciente tome pastillas porque se siente bien. ¿Cómo le haces entender a un campesino que va todos los días en la madrugada al campo y hace trabajo pesado y ya su día laboral acaba a las 10 de la mañana y que se siente técnicamente perfectamente bien? ¿Cómo le haces entender que está mal y que si no toma su pastilla se puede poner mal a largo plazo? Y ese paciente anda con 180, 90 todo el tiempo. El paciente no siente nada. ¿Cómo le haces entender que tiene que tomar una pastilla? Y cuando toma la pastilla se siente raro porque se modifica un poco su normalidad y dice, esa pastilla me está matando y la deja. O la toma una semana y la deja porque se aburre. Muy complicado. Entonces ustedes deben de decirle a los pacientes que pues tienen que checarse de vez en cuando. Entonces el primer error que cometemos en presión arterial, los médicos y los pacientes, es pensar que me siento mal, que estoy bien porque me siento bien, porque seguramente la puedes tener bien alta y no sentir absolutamente nada. Y el otro error muy grande que puede existir es pensar que estoy mal porque me siento mal, porque seguramente es otra cosa. Normalmente la presión no es sintomática. Cuando yo estudiaba cardiología, uno de mis maestros me decía, Piña, cuando llegues a ver a algún paciente que está muy sintomático por hipertensión, apuéstale que va a ser otra cosa. Y bueno, posiblemente sí esté hipertenso. Y qué bueno que esos otros síntomas lo llevaron al cardiólogo. Pero de alguna manera, lo que lo va a matar a largo plazo no son esos síntomas, es la hipertensión. Entonces ustedes tienen que no dejarse llevar porque tiene dolor de cabeza, porque se le puso una hemorragia, que está mareado, que tiene zumbidos en los oídos, epistaxis. La enfermedad es la asesina silenciosa, the silent killer. Y eso no es de ahorita, es de toda la vida. Aquí hay un artículo chileno ya de antaño, donde se ve que la incidencia entre una presión normal y de hipertensión por estos síntomas están en la misma frecuencia. El común denominador no es la hipertensión, sino es otras causas. Entonces, lo que dicen algunas bibliografías es que el síndrome espasmódico, pues 5 de cada 100 lo pueden llegar a tener. El común denominador es que el paciente esté hipertenso y no sienta nada, nada, y que sea un hallazgo. Y muchas veces el paciente se siente mal por otras causas y le toman la presión y piensan que es la presión. Y bueno, ahí vienen las cuestiones de ansiedad y un montón de cosas. Entonces, para el diagnóstico, ayer comentábamos algo entre tanta plática. Aquí es importante que ustedes sepan que todos los aparatitos tienen realmente una desviación, una diferencia y una desviación estándar con con la verdadera presión. Los más alejados son los baumanómetros digitales. La verdad, si pueden no tenerlos, no los tengan. Tengan uno de reloj o uno de mercurio. Ahora, si van a usar el digital, pues que sea uno, unos certificados. Si no están certificados por la FDA, deben de tener este, esta norma ISO
y que están realmente certificados por la FDA. Bueno, no sé si ya algunos en México por la COFEPRIS. ¿Sí ven la foto? Se ven sus diapositivas. Pero sí ven donde dice FDA, ISO, cómo, No, Doc. cómo, ¿no? Se ve la de No. los No, vemos. manómetros digitales. ¿Esta no se ve? No, Doc, se sigue viendo la diapositiva. No saben cómo yo dar clases así. Qué complicado es este asunto. Boomer. A ver. ¿No? Quizás No, solo lo puso para compartir la presentación. A ver. Voy a ponerle aquí. Ya se trabó. Ahí se ve. Sí, Doc, ya lo vemos. sí. El mensaje que les quiero dejar aquí, que recurran más a digitales en lo más mínimo, en lo menos posible. Y si lo van a hacer, que sean de brazo y no de muñeca, como les expliqué la vez pasada, y que sean aprobados por la FDA, la norma ISO, o de plano por la COFEPRIS o por alguna asociación cardiológica. Aquí los modelos, el único modelo que tiene esa acreditación de una manera más regular es el hombro. Pero la verdad, si puedes, que sea digital en lo más mínimo. Bueno, entonces, les decía yo que, bueno, pues si van a tomar la presión, como habíamos hablado en la clase, la toma de la presión, bueno, pues que hay ciertas peculiaridades de cómo tomar la presión, de cómo hacerla, fijarse en el mango, que el paciente esté sentado, que cómo deben ser las insuflaciones y demás. No me voy a parar mucho ahí, ¿sí? Entonces, habíamos quedado pues que la presión siempre en domicilio es menor que la de oficina o la de consultorio. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer un diagnóstico de hipertensión en consultorio, vuelvo a repetir por enésima vez, no se basen en una sola toma, por más alta que esté, y más si está demasiado sintomático el paciente, porque seguramente entonces su presión está relacionada a que se siente mal. Entonces, no pasa nada. Vamos a evaluar al paciente. Obviamente que si ustedes tienen la posibilidad de tener algunos otros estudios de diagnóstico, de extensión, y demostramos que el paciente tiene una gran hipertrofia ventricular izquierda, clínicamente, eléctricamente, por imagen, bueno, pues entonces no hay duda que el paciente es hipertenso y que pues podemos ir iniciando un tratamiento farmacológico. Pero si no, podemos hacer lo que habíamos dicho ayer, que el paciente se monitoree ciertos días en casa, 5 o 10 días, que se desechen las primeras 2 tomas, los primeros 2 días, y que se tome un común denominador, y si la presión está arriba de 140/90 en cuestiones generales, en pacientes de no alto riesgo, bueno, pues entonces el paciente es hipertenso y debes iniciar tratamiento. Pero si de alguna manera hay la posibilidad, una manera es hacer estos estudios que se llaman monitoreo de la presión de las 24 horas, donde ustedes pueden ver, como les decía ayer, la presión sistólica, la presión diastólica. Esto que se ve en blanco es el día y esto que está en blanco, en gris, es la noche.
Fíjense cómo el promedio de presión que tenemos en el día es mayor que lo que tenemos en la noche. Cuando uno duerme, la presión baja, siempre. Entonces, aunado también a esto, que es una manera de hacer un diagnóstico, nos ayuda a personalizar a nuestro paciente. Y aparte de servirnos de decirnos los promedios, bueno, nos dice si el paciente es DIPER o non-DIPER, que se está relacionado a la caída de la presión. Si el paciente está teniendo la misma presión en la noche, madrugada, que en el resto del día, entonces el paciente va a ser muy hipertenso. Entonces, solo en esa relación se debe dar una dosis nocturna de antihipertensivo. Pero si no tenemos un paciente que es, o sea, que es un paciente DIPER on, o sea, que es lo normal, lo habitual, que la presión baje en la mañana, entonces cárgale los fármacos en la mañana. Le va a ir mejor, por lo que les explicaba yo ayer. No cometan las tonterías de dividir los fármacos, a menos que tú me digas, no, es que lo mapeé y es un DIPER off. No tenemos por qué darle un medicamento en la noche. Le tenemos que dar un medicamento en la noche porque la presión la mantiene igual en la noche que en el día y por efecto de cortisol en la mañana, pues va a estar más hipertenso. Ah, bueno, pues entonces me quedaré callado. Pero si no, tienes que darlo mejor solo en la mañana. Esta es una manera muy adecuada de hacer, darnos cuenta si la presión es aislada, o sea que tenemos presiones pico, pico. O sea, hay pacientes que tienen, por ejemplo, um, ven esta, Sí, doctor. ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay pacientes que tienen presiones, por ejemplo, hacen una presión sistólica en pico, o sea, se sube e inmediatamente baja. Esas presiones sistólicas aisladas, o sea, esa hipertensión pico-valle, están relacionadas con los cambios de ánimo. Entonces podemos tener suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. O un gran pico, por ejemplo, a las 11 de la mañana tuvo un pico de 200 sobre 100 y luego a las 12 tiene ya 120/70 y todo el día se mantiene bien en verde. O bien cuando le ponen el brazalete, me hace 2 triángulos acá porque hace hipertensión de bata blanca y ya después que se da cuenta que el aparato no hace nada, se vuelve todo verde. Entonces tú puedes darte cuenta aquí si estamos teniendo hipertensiones reactivas o hipertensiones sostenidas. Si se dan cuenta, este paciente, la gran mayoría del tiempo, la presión sistólica la tiene alta. Entonces este paciente tiene una hipertensión sistólica aislada, sostenida en todo el día. No hay duda que no es real, no es reactiva. Reactiva fuera 1 o 2 picos, no la gran mayoría del tiempo del estudio. Entonces, este estudio les puede servir para darse una idea real si el paciente está teniendo hipertensión sostenida o real o hipertensión enmascarada o reactiva. Obviamente lo que les decía, si obviamente tenemos un electrocardiograma donde vemos los criterios de Sokolov o vemos una radiografía donde vemos pues el perfil izquierdo agrandado, redondeado, demás, pues obviamente le escuchas un cuarto ruido o bien si tienes un ecocardiograma donde estamos viendo, por ejemplo, acuérdense el eje largo para externar, miren la hipertrofia que hay acá y miren cómo está normal, pues o en el eje corto del ventrículo izquierdo, miren cómo está hipertrófico el ventrículo, pues no hay duda que nuestro paciente es hipertenso y podemos sin miedo decir, pues vamos a iniciar una carga de medicamentos. Pero solo siempre que tengamos esa seguridad. Entonces, al final de cuentas, nosotros podemos tener ciertas etapas de la enfermedad, ¿no? Como les había dicho, podemos hablar de una enfermedad, diabetes, hipertensión, diabetes con hipertensión, diabetes, dislipidemia, tabaquismo con hipertensión,
diabetes, hipertensión, cardiopatía isquémica, sobrepeso, síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular previa. Entonces, dependiendo de lo que tengamos en estos pacientes, pues nosotros podemos determinar el riesgo que está teniendo en base a sus factores de riesgo aunados a hipertensión. Entonces, por ejemplo, en esta escala que pone normal, alta, grado 1, grado 2, grado 3, también ustedes pueden valorar dependiendo cuántos factores de riesgo agregados tiene, dependiendo si la enfermedad no está complicada, porque complicada quiere decir que ya tengamos daño a órgano blanco. Si el paciente ya tiene daño a órgano blanco, el paciente se vuelve inmediatamente un paciente de riesgo alto. Realmente, los pacientes que van a ser de bajo riesgo son aquellos pacientes que son hipertensos y que no tienen enfermedad a órgano blanco, es decir, no tienen retinopatía, no tienen hipertrofia ventricular izquierda, no tienen proteinuria, no tienen otra cosa. Bueno, entonces los pacientes de alguna manera pues podemos ser de bajo riesgo y realmente tal vez esos respondan a alguna monoterapia. El punto de este cuadro es decirle, nuestro espectro de tratamiento de bajo riesgo es bien chiquito. 1, 2, 3, cuando tienen 1 a 2 factores de riesgo. Pero nuestro espectro de tratamiento, a pesar de tener enfermedad no complicada, se vuelve un riesgo moderado alto en el 85% a 90% de nuestro cuadro. Entonces, la estratificación de riesgo de nuestros pacientes, a menos que solamente tengan hipertensión aislada sin ningún otro factor de riesgo, tal vez respondan a monoterapia. Pero la gran mayoría de ellos van a funcionar a terapia combinada. Yo quiero enseñarles que solamente a los pacientes que tengan un factor de riesgo y que nada más sea hipertensión y no tengan otra cosa, ok, dale una monoterapia, o sea, dale un medicamento. Pero si no, tienen que combinar de entrada su tratamiento, porque si no, la monoterapia va a fracasar en el 85% de los casos. Y el 95% de los pacientes de los médicos de primer contacto y no primer contacto recetan monoterapia. Metoprolol una cada 24 horas. Metoprolol una cada 12 horas. Metoprolol una cada 8 horas. Eso no se hace. ¿Ok? Este día pues para eso. Bueno, con respecto al tratamiento, pues como les dice, la hipertensión es un mosaico entre un sistema hidrosoluble, un sistema renina-angiotensina, un sistema hidrostático o adrenérgico y un sistema de resistencia a la insulina y los factores ambientales. La pastilla es el 33.3% del tratamiento, el 66.6% está relacionado a las modificaciones del estilo de vida. Si no cambias eso, sus factores psicológicos, sus factores sedentarios, el ejercicio, bajar de peso, el consumo de sal, la dieta, las grasas, pues difícilmente vamos a tener una monoterapia exitosa. Entonces tendríamos que tener terapias combinadas y cada vez hay terapias combinadas más potentes porque es bien complicado tener modificaciones al estilo de vida. Fíjense las recomendaciones más o menos cómo está respecto a disminuir el peso, la dieta, la actividad física, el consumo de alcohol. Según las recomendaciones del JNS7, cada una nos da un pequeño aporte en la reducción de las pastillas, de la presión en milímetros de mercurio. Hablando específicamente de la presión sistólica, mire cuánto podemos tener por cada 10 kilos de pesos perdidos, tenemos una reducción importante en la presión. O sea, no es solamente decirle al paciente tome una pastilla. Si disminuye la dieta, que esté basada en una dieta más no en comida chatarra y no en alimentos procesados, no en alimentos salados y no con excesiva grasas, pues tenemos otro aporte por ahí.
Y si nos vamos a la reducción de sodio y aumentamos la promedio de la actividad física, disminuimos el consumo de alcohol, pues está bien determinado que las modificaciones al estilo de vida funcionan y funcionan muy bien. Miren, por ejemplo, la incidencia de hipertensión está relacionada obviamente a mayor obesidad, hay mayor incidencia de hipertensión por el mecanismo de resistencia a la insulina y dietas y todo lo demás. Y obviamente con menor peso, pues la incidencia de hipertensión es menor. Ahí están las incidencias de la disminución de la presión con la pérdida del peso. También más o menos en diferentes, hay tribus indias por ahí, la reducción de la presión arterial por la sal. No me quiero ir ya tanto por ese asunto, pero hay que quitar principalmente los alimentos procesados. No solamente es la sal que tenemos en el salero y que no consuman la sal. Quítense los alimentos procesados a los pacientes, quiten los alimentos chatarras y van a ver que el paciente va a mejorar. Fíjense, cuando un paciente está en sedentarismo, está en alto riesgo, o sea, que no hace nada de ejercicio, tiene más riesgo que aquellos pacientes que tienen algún tipo de enfermedad cardiovascular y hacen un ejercicio extremo. El beneficio del óxido nítrico como un potencial efecto antihipertensivo del ejercicio va a ser cuando es un ejercicio alto, cuando no te pasas de la frecuencia cardíaca máxima esperada que les explicaba la vez pasada, pero ya cuando es un ejercicio muy alto, pues podemos tener que nos pasamos de la frecuencia cardíaca máxima esperada, podemos tener pues en ejercicio extremo, pues cada vez que nos estemos pasando un riesgo mayor, pero no se asemeja jamás al no hacer nada de ejercicio. Bueno, Doc, ya se va a cortar.